Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar, como hacemos siempre, los hechos más destacados en materia económica de la semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, gracias por venir, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y mientras siguen las especulaciones en el conflicto entre la Argentina y los fondos buitre, esta semana se conocieron las mediciones de inflación correspondientes al mes de junio. Tanto las mediciones oficiales como las privadas muestran una leve caída de la inflación en relación al mes de mayo. ¿Cuáles son, Pablo, tus expectativas con respecto justamente al tema de la inflación? ¿Qué esperas que suceda en los próximos meses? Bueno, creo que hay varias cuestiones económicas importantes que tienen que dirimirse, yo diría, en las próximas semanas y que de alguna manera van a gobernar los acontecimientos en lo que resta del año. Así que es complicado hacer hoy un pronóstico sobre crecimiento, inflación, nivel de actividad, si no se tiene información certera sobre cómo va a terminar este conflicto con los holdouts, que hoy por hoy está, yo creo, condicionando bastante la coyuntura económica. En materia de inflación, digamos, si uno vincula la evolución de la inflación con otras variables importantes como el gasto público, el déficit fiscal, la emisión monetaria, no podemos ser muy optimistas porque realmente el gasto público ha seguido creciendo a ritmos alocados, 50%, creció 49% en los primeros meses de este año con respecto al año pasado. La emisión monetaria también acompañó el crecimiento del gasto público. No hay muchos elementos hoy que nos permitan ser optimistas con respecto a la tasa de inflación. De todas formas, la inflación ha caído, ¿no?, desde enero a la fecha. Sí, pero en un contexto en el cual ha caído mucho más el nivel de actividad. En realidad lo que estamos teniendo es un amesetamiento de la inflación, pero mucho más como consecuencia de la contracción de la producción y de las ventas que como consecuencia de políticas antiinflacionarias genuinas. Lo que estamos viendo es el efecto que tiene la caída de la demanda, la caída del consumo, la caída de la producción, tanto en el ámbito industrial como en los servicios, como en materia comercial. Estamos francamente en una situación recesiva, ¿no? O por lo que me decías antes, no tenés una expectativa de inflación para este 2014, ¿no? O sea, estás a la expectativa de lo que suceda con estas cuestiones para de todas definir maneras, un pronóstico. Los datos duros, déficit fiscal, emisión monetaria, vienen muy mal en términos de efectos inflacionarios, de manera tal de que no se puede ser muy optimista con respecto a que la tasa de inflación continúe bajando. ¿Y cuál es, Pablo, tu expectativa en estas negociaciones con los holdouts? ¿Va a haber arreglo, no va a haber arreglo? ¿En julio, en agosto? ¿Cuándo? Yo espero que vaya a haber arreglo porque realmente las consecuencias de un nuevo default serían demasiado graves. Y no me parece que el gobierno esté en ánimo de enfrentar una situación de ese tipo. Creo que vamos a tener tironeos, fuerte acción psicológica por ambas partes, pero finalmente se va a llegar a un acuerdo. Porque justo el domingo pasado estuvo Aldo Ferrer acá y nos decía, bueno, si no se arregla no es el fin del mundo. Esto que las consecuencias van a ser gravísimas, como decís vos, todo el mundo dice eso, pero al fin y al cabo no se sabe bien cuáles son las consecuencias. Como Ferrer nos decía, bueno, no pagamos y no pasa nada. ¿Qué Estuvimos 10 años, ¿no? También en default, es un argumento que es cierto, ¿no? También. Bueno, es un argumento peligroso, me parece, el que esboza Aldo Ferrer, porque, por un lado, si nosotros entramos en default, se desmorona toda la reestructuración de deuda, es decir, todos los títulos que fueron emitidos para reestructurar la deuda, que fue una de las principales acciones de este gobierno, y el kirchnerismo lo presenta como uno de sus principales activos en materia política, se derrumba, porque el default de la deuda reestructurada implica que se gatillan todas las cláusulas de aceleración, quiere decir que toda la deuda externa se vuelve exigible inmediatamente, y por las cláusulas de cross default no solamente se torna exigible la deuda bajo legislación americana, se torna exigible la deuda bajo legislación japonesa, bajo legislación europea, bajo legislación de Londres. Es decir, es un desmoronamiento que abre nuevamente un compás de incertidumbre enorme sobre el frente financiero externo que el gobierno trató justamente de solucionar por medio del arreglo con el Club de París, el acuerdo con Repsol, Por etc. eso da la impresión de que finalmente va a terminar arreglando, ¿no? Después de haber hecho todo este trabajo. Yo no sé, las consecuencias en el plano interno también serían muy negativas, no solamente por las expectativas que eso genera, sino también porque se cortaría el tenue flujo
de capitales que todavía existe. Veníamos hablando, ¿no?, justamente del tema de la inflación, y hay algunas personas, algunos analistas que señalan, ¿no?, que en caso de que la Argentina entre en default, al no llegar, ¿no?, a un arreglo con los fondos buitres, podría haber una aceleración inflacionaria. ¿Vos compartís esta postura? Si se produce un default y como consecuencia de eso hay una suerte de fuga de la moneda, es decir, los argentinos adoptan el comportamiento que habitualmente hemos tenido en otras situaciones financieras críticas, y sí, la fuga de la moneda implica una fuerte depreciación y como consecuencia de eso un aumento de la inflación, es decir, se dispararía. Bueno, no ha habido una fuga de la moneda de esas características, ¿no?, en el default del 2001, digo, ¿no? O sea, hubo una aceleración inflacionaria, pero no una explosión inflacionaria. Porque la caída de los depósitos que se venía dando hasta que se convalidó la devaluación fue brutal. En 6 meses el sistema financiero, antes de la devaluación, perdió el 60% de sus depósitos. Es decir, que la gente escapaba de la moneda de manera muy marcada. De todas maneras, yo no espero que en las circunstancias actuales se dé una crisis equivalente a la que tuvimos en el 2001. Las condiciones económicas de la Argentina son muy distintas y el régimen monetario también es muy distinto. Pero sí, minimizar, yo creo, el efecto negativo de una situación de ese tipo no me parece muy lógico. Ahora, esta semana vos hablabas, bueno, de la moneda y qué puede pasar. Esta semana el tipo de cambio informal, el blue, llegó a 12.30. ¿Te parece que eso es una situación coyuntural por esta incertidumbre de los fondos buitres, o estamos ya en un nuevo piso de 11, pasamos a 12 y pico en el dólar informal? Yo creo que puede haber habido un efecto como consecuencia de los fuegos de artificio que se dan alrededor de la negociación, aunque eso no se reflejó, por ejemplo, en el mercado de bonos. Los bonos siguieron realmente muy firmes, y el mercado de bonos es mucho más importante, más profundo que el mercado bastante marginal y pequeño del blue. Ahora, sobran las razones monetarias, yo creo, para que el dólar paralelo esté alto y siga subiendo en el futuro, porque la realidad es que el gasto público sigue creciendo a tasas que absolutamente absurdas, alocadas, superiores al 45%. El Banco Central está financiando una parte sustancial del incremento de ese gasto público por vía monetaria. La recaudación impositiva no marcha bien porque está reflejando ya la caída en términos reales del nivel de actividad. Es decir, cuando la recaudación impositiva sube el 30% o el 28% y la inflación real que la Argentina ha tenido durante el último año ha sido del 35 o 40%, evidentemente quiere decir que en términos reales la recaudación está bajando. Entonces, esa combinación de factores evidentemente es un estímulo a la suba del dólar marginal y a que la brecha entre el dólar oficial y el dólar marginal se mantenga en niveles altos, incluso crezca un poco tal vez, ¿no? A esto se agrega, ¿no?, ya cierto malestar, ¿no?, también en el sector sindical. El sindicalismo opositor ya está anunciando, ¿no?, un nuevo paro general para el mes de agosto. ¿Cómo ves la situación en ese frente? Y bueno, la inflación es un elemento que pone permanentemente bajo tensión las relaciones sociales. En primer lugar está el tema del impuesto a las ganancias. Es evidente que con estas tasas de inflación, si el impuesto a las ganancias no ajusta su base permanentemente, muchas categorías de trabajadores que no se sienten ricos ni tienen enormes ingresos, empiezan a ser afectados por la tasa de inflación. Ese problema se planteó de alguna manera y se va a seguir planteando, por ejemplo, en ocasión del pago de los aguinaldos, donde evidentemente mucha gente supera en esa situación los mínimos del impuesto. Así que vamos a tener una situación, yo creo, social propia de los periodos de alta inflación, es decir, con muchas tensiones, con muchos tironeos, y con muchos sectores tratando de mantener sus ingresos de alguna manera ajustados a la evolución de precios, y otros que no van a poder y entonces van a juntar mucha bronca. Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con estas conclusiones del economista Pablo Rojo sobre la situación de la inflación y cómo puede verse afectada esta situación con las negociaciones que se vienen desarrollando entre la Argentina y los fondos buitre. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.